Aquel día, Naomi se despertó antes que el sol. El reloj marcaba las 04:17 cuando sus ojos se abrieron sin necesidad de alarma, como ocurría desde hacía casi 3 décadas. Era un hábito forjado en la dureza de los años, en los turnos nocturnos sobre el terreno, en los entrenamientos interminables, en las misiones donde el tiempo no era aliado, sino enemigo. Aquella mañana en particular, se alojaba en un motel sencillo a la orilla de la carretera, de esos con el letrero medio apagado, olor a cigarro incrustado en la alfombra y un televisor de tubo que zumbaba de fondo incluso apagado. Había aterrizado en Luisiana la noche anterior, tras un cambio de última hora en su agenda. Era una misión confidencial, de las que exigen discreción absoluta, y por eso estaba allí, sin escolta, sin chofer, sin uniforme visible. Solo ella, su maletín encriptado, una carpeta con documentos sellados y un coche de alquiler plateado con la luneta trasera cuarteada. A sus 54 años, Naomi Ellsworth llevaba en el cuerpo y en el alma las marcas de casi 3 décadas, sirviendo a la patria con un rigor que no admitía fallos. No era solo una militar, era una generala de 4 estrellas, condecorada en combate, con cicatrices invisibles que solo quienes han sobrevivido al campo entienden. Había servido en zonas de conflicto que ni siquiera la opinión pública sabía que existían. Su voz ya había resonado en reuniones del despacho Oval y su firma figuraba en documentos que cambiaron el rumbo de operaciones internacionales. Pero allí, ese día, en la mañana sofocante de Mosbot, no era más que una mujer negra con chaqueta verde oliva, la gorra calada hasta las cejas, conduciendo sola por el interior del profundo sur de Estados Unidos. Y por más que supiera el peso de su nombre en Washington, Naomi también sabía lo que aquella imagen podía representar ante ojos ignorantes. Alguien fuera de lugar, extraña, molesta, como si no perteneciera a ese paisaje, pero estaba acostumbrada a caminar sola, a atravesar mundos que, por tradición, nunca fueron construidos para que mujeres como ella caminaran con dignidad. Aún así, aquella mañana, Naomi estaba tranquila. La radio del coche sonaba bajito con una emisora gospel local. La misión era secreta, pero la ruta estaba planificada, el horario bajo control. Destino: base aérea de Barksdale. Reunión a las 08:30 con una comitiva restringida. Todo según protocolo, todo como debía ser, al menos hasta lo imprevisto. La señal del teléfono falló por primera vez a las 06:08. Naomi lo advirtió cuando la pantalla del dispositivo de seguridad, un modelo encriptado de uso militar exclusivo, parpadeó en rojo, indicando pérdida de conexión con el servidor central del Pentágono. No era común, pero tampoco motivo de alarma inmediata. Siguió conduciendo, ojos atentos a la carretera flanqueada por árboles bajos y alambradas, el tipo de paisaje que parece detenido en el tiempo. Unas millas más adelante, la señal cayó del todo. Sin datos, sin red, ni siquiera el GPS civil reaccionaba. Fue entonces cuando divisó la vieja gasolinera. No era un lugar agradable. Tenía esa apariencia de abandono que envejece el hormigón y el hierro antes de tiempo. Las bombas estaban oxidadas, el tejado de zinc abollado y una luz fluorescente parpadeaba a intervalos irregulares, como si el tiempo allí se midiera por fallas eléctricas. Afuera, un hombre con barba descuidada y gorra de NASCAR llenaba el depósito de una camioneta azul mientras miraba a la nada con expresión casi aburrida, hasta que sus ojos encontraron los de ella tras el parabrisas. Un segundo más de lo necesario. Naomi desvió la mirada y aparcó. Sabía cuándo la estaban evaluando. Cada paso al bajar del coche fue calculado. Tomó el teléfono seguro. Caminó hasta la esquina bajo techo de la tienda de conveniencia y encendió el dispositivo. Inició el protocolo de conexión de emergencia. El tono al otro lado indicó enseguida retorno parcial de señal. Tecleó el código. La pantalla parpadeó. Finalmente, conectada. General Ellsworth,
verificando identidad, iniciando informe. Al otro lado empezaron a surgir voces en respuesta, información urgente, órdenes directas. Naomi hablaba en voz baja, concentrada. Su postura era impecable incluso de pie sobre aquel suelo manchado de aceite, pero entonces notó las miradas. La primera fue la de la dependienta, una mujer blanca de cabello teñido de rubio que dejó de apilar latas de refresco para observarla. Luego, un chiquillo en bicicleta se detuvo frente a la tienda y se quedó mirando como si esperara que pasara algo. Había algo en sus ojos. No era simple curiosidad, era ese tipo de extrañeza cargada de juicio silencioso. Naomi lo sintió, y aunque no lo demostrara, algo dentro de ella se tensó. La mujer de la tienda, Paula, como leería Naomi después en la tarjeta mugrienta, dejó las latas y caminó hacia el mostrador. Disimuladamente tomó el teléfono fijo y marcó. Su rostro era duro, los ojos entrecerrados como si el mero acto de observar fuera un veredicto. La conversación fue rápida, en voz baja, pero cargada de intención. «Hay una mujer aquí afuera. No sé, está actuando raro. Hablando sola parece drogada. Negra, lleva gorra, mochila. Será mejor que manden a alguien». Al otro lado, dos policías blancos escucharon el aviso dentro de una patrulla estacionada en el arcén, esperando cualquier motivo para moverse. El día iba lento, caluroso, y la radio les trajo justo la distracción que buscaban. «Vamos a echar un vistazo. Si es otra de esas, lo resolvemos rápido». El código usado fue vago. Posible comportamiento sospechoso. Pero el tono era claro. Se trataba de alguien que no pertenecía a ese lugar, y en aquel condado eso bastaba. Mientras tanto, Naomi seguía con la llamada. Recibía coordenadas, confirmaba información, mantenía la compostura de quien ya ha lidiado con el caos real, no con el prejuicio ordinario de un pueblo pequeño. Pero algo en el aire empezó a cambiar. Era como un olor desagradable que nadie ve, pero se percibe. Las miradas se alargaron. La mujer tras el vidrio llamó a un hombre del fondo, tal vez el marido, tal vez solo otro curioso, que también salió a mirar. 1, 2, 3 pares de ojos, fijos. Allí, frente a la gasolinera, Naomi se sentía observada como un animal suelto en un patio ajeno. La sensación era conocida, pero siempre indignante. Aún así, no retrocedió. No colgó. Era una generala en misión. Y una generala no retrocede ante miradas. Solo que, ese día, no serían los ojos los que la atacarían. La patrulla apareció como una sombra en el retrovisor del coche de Naomi, cortando la carretera con una velocidad innecesaria para cualquier incidencia común. Luces giratorias, sirena encendida. El polvo levantado por el frenazo se mezcló con el calor del asfalto y la tensión creciente en el aire. Naomi colgó el teléfono de inmediato. El protocolo exigía sigilo ante riesgo externo, y se giró lentamente. 2 policías bajaron, blancos los dos. Uno más joven, cabeza rapada y mandíbula tensa. El otro, mayor, barrigudo, con expresión de quien ya decidió qué hará antes de preguntar nada. Naomi dio 2 pasos hacia el coche y alzó las manos, postura neutral pero clara. «Soy la general Naomi Ellsworth, del Ejército de los Estados Unidos. Estoy en misión federal. Aquí está mi identificación». La frase se pronunció con firmeza, sin hostilidad. Los documentos listos, entregados con calma, pero los ojos de los policías ni se molestaron en bajar al papel. El más joven soltó una risita. «¿Generala? ¿Aquí? Y yo soy astronauta». El mayor tomó los documentos, los hojeó como quien hojea propaganda de supermercado y los tiró sobre el capó. «Estas porquerías son falsas». Naomi sintió la sangre martillear en las sienes. Quiso explicar, recalcar, mostrar los sellos, los números de serie, pero el policía no quiso oír. «De la espalda. Ahora». Naomi vaciló. Solo 2 segundos.
suficiente para que el joven se acercara con agresividad y le retorciera los brazos. Las esposas frías y mal ajustadas apretaron sus muñecas sin cuidado. Un chasquido y allí estaba, doblada sobre el coche, esposada, callada. La radio de la patrulla crepitaba estática y alguien, quizá el dependiente, empezó a grabar con el móvil. Nadie intervino, nadie cuestionó. Era como si el mundo se hubiera detenido para ver a una mujer negra ser deshumanizada en plena calle. Y todo lo que ella era, todo lo que había logrado, fue ignorado como si nunca hubiera existido. Naomi quedó allí encorvada, sintiendo el calor del capó quemar a través de la chaqueta y el peso de ojos invisibles sobre la nuca. No hubo gritos ni resistencia, solo la brutalidad del silencio, un silencio que decía más que 1000 acusaciones. No lloró, no pidió ayuda, pero dentro de ella algo se rompía en silencio. Recordó con nitidez la primera vez que vistió uniforme, 22 años, recién graduada, jurando proteger una patria que, desde niña, le enseñaba a comportarse como si viviera de prestado. Recordó las madrugadas en zona de guerra, la arena metiéndose bajo la uña, el miedo que solo quien ha oído disparos de verdad conoce. Todo volvió como un vendaval mientras la empujaban al asiento trasero de la patrulla como a una delincuente. El mayor aún murmuró: «Ya verás cómo en el cuartel se van a enterar de esto», y se rió. Una risa seca, repugnante, típica de quien ya ha hecho esto antes y nunca rindió cuentas. Naomi miró por la ventanilla trasera, viendo su coche de alquiler alejarse en el espejo, los documentos aún sobre el capó. No sabía en ese momento que el auricular, tirado en el suelo, conectado, transmitía todo en tiempo real al sector de seguridad del Pentágono. Pero tal vez lo intuyera. Incluso en la humillación, su instinto era táctico. Lo que dolía no era la incompetencia de los policías, era la certeza de que si no fuera ella, con nombre, estrellas, cargo, habría desaparecido allí, y nadie, absolutamente nadie, habría hecho preguntas. Lo que Naomi no podía prever era la velocidad de la respuesta. En el Pentágono, la señal de su transmisión cayó bruscamente a las 06:21. De inmediato se activó el protocolo de emergencia. En las pantallas de la sala de guerra, donde se monitorizan crisis internacionales, el nombre Ellsworth parpadeaba en rojo. En segundos, la comunicación cruzó 5 departamentos hasta llegar al teniente coronel Mosley, responsable de seguridad en operaciones internas. Mosley conocía a Naomi. Habían servido juntos en 2 misiones. Sabía de su competencia, sabía de su valor. Pero, sobre todo, sabía que si ella interrumpía una transmisión de ese nivel en campo, era porque algo grave había ocurrido. En 7 minutos, un convoy de SUV negras salió de la base aérea más cercana, armados y con órdenes directas de neutralizar cualquier amenaza a la integridad de la generala. Cruzaron 3 condados a máxima velocidad. Frente a la gasolinera, los policías aún discutían a dónde llevar a la loca cuando oyeron el rugido grave de los motores. 3 coches. Cristales tintados, hombres descendiendo al unísono, botas golpeando fuerte el asfalto. El teniente Mosley bajó con la insignia colgando del cuello, uniforme impecable y la autoridad de quien no tolera preguntas. «Quítenle las esposas a esa mujer. Ahora». La voz fue tan firme que los policías se congelaron. Naomi estaba sentada en la parte trasera de la patrulla, cabeza gacha, cuando la puerta se abrió. Un agente la ayudó a bajar con cuidado. Las esposas se retiraron en silencio. Y por primera vez aquella mañana, alguien la miró como realmente era, no con lástima, sino con respeto y vergüenza, una vergüenza que no era suya. Cuando Naomi se vio libre de las esposas, su cuerpo permaneció inmóvil unos segundos, como si no hubiera recibido la orden de estar libre. Sus manos seguían marcadas, los muñecas rojos como brasas apagadas,
y los músculos de la espalda dolían no por la fuerza física, sino por la tensión acumulada, por el esfuerzo de no ceder a la humillación. Alrededor empezaba a formarse un pequeño grupo. No era grande, pero era ruidoso. No en sonidos, sino en móviles alzados, ojos desorbitados, susurros entre dientes. La gente miraba como si presenciara algo histórico, y quizá lo fuera. Pero para Naomi, aquello era solo otra herida. El teniente Mosley se acercó sin prisa, con el respeto de quien entiende lo que exige el momento. «Generala, estamos con usted». Ella asintió. No había palabras suficientes. Ninguna orden, ningún informe, ningún uniforme devolvería lo que le habían quitado en ese puesto. La convicción de que su historia bastaba para protegerla. Cuando miró a los dos policías, aún inmóviles, los encaró de frente. No dijo nada, pero su silencio pesó más que cualquier reprimenda, cualquier sanción. Y aun si los castigaban después, lo sabía. El sistema que los formó seguiría funcionando. Era más grande que dos hombres. Era una estructura. Era el aire que se respiraba allí. Naomi subió a la SUV con la espalda erguida, pero la mirada perdida. El asiento era cómodo, el aire acondicionado susurraba una brisa fría y todo allí olía a autoridad. Pero por dentro era como si se hundiera en un pozo poco profundo. De esos de los que sabes que puedes salir, pero no sabes si vale la pena volver. Camino a la base de Barksdale. Nadie habló. Mosley conducía. Dos agentes detrás monitoreaban las redes, ya en llamas con los primeros vídeos filtrados. Internet empezaba a hacer lo que mejor sabe, convertir dolor en titular. Pero a Naomi no le importaba, no aún. En ese momento, su mente volvía al pasado, a la infancia en Meridian, Mississippi, al padre camionero que decía, «Camina siempre con la frente alta», a la madre que susurraba al pie de la cama que tendría que ser el doble de buena para ser vista como igual. Ella lo había sido. 2, 3, 4 veces mejor. Y aún así, fue arrojada al suelo como si fuera nada. La base apareció en el horizonte como promesa de orden, de familiaridad. Pero cuando bajó del coche y atravesó el vestíbulo hasta la sala de reuniones, uniformada, condecorada, saludada con saludos militares, ya no era la misma. Todo aquello, la estructura, los rituales, los símbolos, parecía frágil, casi teatral, como si fueran de papel y ella acabara de ver cómo el mundo real los rasgaba en pedazos. Lo que siguió en los días posteriores fue un terremoto. El video, grabado sin intención por un adolescente local, acumuló millones de visualizaciones en menos de 48 horas. Las imágenes de Naomi siendo empujada contra el coche, esposada, ignorada pese a identificarse como generala, se difundieron como fuego en campo seco. No tardó en que las redes sociales convirtieran la grabación en símbolo. Aparecieron montajes con la frase «Generala no sospechosa». Perfiles militares empezaron a posicionarse. Excolegas, veteranos, oficiales en activo, algunos en apoyo, avergonzados, solidarios, furiosos. Otros intentando minimizar diciendo que fue un malentendido, que los policías no sabían con quién trataban. Y entonces Naomi entendió. Ese era el punto. No sabían con quién trataban porque nunca imaginaron que una mujer negra con ese porte, en ese lugar, pudiera ser algo más que un problema. El ejército emitió una nota formal, fría, protocolaria. Prometió investigación rigurosa y medidas correctivas. Pero Naomi no respondió. Desapareció de los focos. Rechazó entrevistas, ofertas de libros, invitaciones públicas. Se recogió en su casa en Virginia y por primera vez en muchos años apagó el móvil durante 3 días. Necesitaba escuchar su propio silencio. Necesitaba entender si aún cabía dentro de ella seguir sirviendo a una estructura que, en segundos, permitió que la redujeran a un cuerpo esposado.
La invitación para hablar en un evento cerrado de oficiales en Washington llegó la semana siguiente. Naomi casi la rechazó. Casi. Pero algo dentro de ella, quizá la niña de trenzas apretadas que creyó que la disciplina lo cambiaba todo, la empujó a aceptar. Se puso el uniforme completo, limpió las medallas con un paño, ajustó cada pliegue como si preparara un cuerpo herido para reaparecer con dignidad. Cuando entró en el auditorio, el silencio fue total. Había oficiales de alta graduación, periodistas militares, académicos, jóvenes reclutas, todos para escuchar a la mujer que, incluso con 4 estrellas, fue esposada como si fuera invisible. Naomi caminó hasta el estrado con paso firme, y al tomar el micrófono, no usó guión. Habló como quien sangra. Aquella mañana yo no era una amenaza, era una mujer, negra, sola, y eso bastó. La voz era clara, sin prisa. Me redujeron a menos que ciudadana. Fui irrespetada por gente que lleva el mismo uniforme que defendí. Y lo peor, nadie dudó. El silencio en la sala era absoluto. Durante años creí que bastaba con ser excelente para ser respetada, pero ahora lo sé. Algunas personas no nos respetan porque no pueden imaginarnos en el lugar que ocupamos. Y cuando nos ven allí, intentan arrancarnos a la fuerza. No lloró, no gritó, solo habló, y cada palabra fue un espejo ante quienes la escuchaban. Al final, no pidió aplausos, solo dijo, «Estoy viva, pero eso no debería ser un milagro». Naomi bajó los escalones laterales del auditorio como quien se desprende de una parte de sí. Las luces del escenario seguían encendidas detrás, como un reflector insistente, pero ahí fuera, el mundo era otro. Los pasillos de la base estaban más silenciosos de lo habitual, o tal vez era ella quien escuchaba todo distinto. No era un silencio vacío, sino cargado, el tipo que pesa sobre los hombros y se pega a la piel. Soldados pasaban, algunos desviaban la mirada con respeto contenido, otros intentaban sonreír, pero nadie decía nada, ni hacía falta. Bastaba un segundo de contacto visual para que se creara un entendimiento mudo, casi sagrado. Algo grave había sido expuesto, algo antiguo, estructural, algo que todos sabían que existía y preferían no nombrar. Naomi caminaba sin prisa, prolongando el tiempo entre la explosión y los escombros. No sentía orgullo, sentía presencia. Una presencia distinta a la de cuando era la única mujer negra en una sala llena de estrellas. Aquello era más denso, más orgánico. No era cuestión de rango, era existencia plena, incluso cuando incomodaba. Al subir al coche, el conductor, un sargento joven de Nueva York, mirada atenta y expresión neutra, solo dijo, «Estamos listos cuando usted quiera, generala». Ella asintió sin responder. Se dejó caer en el asiento trasero y con la mirada perdida contempló el paisaje por la ventanilla. Durante el trayecto al alojamiento de oficiales, Naomi no pensó en política, ni en justicia militar, ni en procesos disciplinarios. Pensó en lo que sintió cuando las esposas apretaron sus muñecas, cuando los documentos fueron arrojados como basura, cuando las miradas alrededor prefirieron la neutralidad a la solidaridad. Pensó en el sonido del auricular caído transmitiendo todo, en los segundos en que su voz dejó de ser autoridad para convertirse en ruido molesto. Comprendió que aquello no era solo sobre ella, era sobre la estructura que sostenía todo a su alrededor. La misma que permitió que 2 hombres la redujeran a estereotipo porque, para ellos, aquel cuerpo junto a un coche de alquiler nunca podía significar poder. Era un cuerpo que molestaba, que no encajaba, que debía ser encuadrado. Y lo encuadraron de la única forma que conocían, con fuerza, con desprecio, seguros de su impunidad. En los días siguientes, Naomi se convirtió en titular, meme, caso de estudio, símbolo. Los vídeos se esparcieron como fuego, pero lo que más la hería no era el contenido, sino el tono de las reacciones. Gente impactada,
gente sorprendida, gente que decía, pero si es generala, como si ese fuera el motivo de la indignación, como si el problema fuera el cargo y no el acto en sí. Naomi sabía lo que significaba. Para muchos, aún se necesita un título, un rango, una prueba de excelencia para que su humanidad sea tomada en serio. Y aún así, ni eso bastó. Recibió correos de militares que sirvieron con ella en el extranjero, todos lamentando. Algunos sinceros, otros buscando limpiar su conciencia. Pero lo que más la marcó fue el paquete que llegó de una escuela pública en Nueva Jersey, una caja sencilla, envuelta en papel craft, llena de dibujos y cartas de niños negros de 5º grado. Había dibujos de ella con capa, otros con una estrella en el pecho y lágrimas en los ojos. Un niño escribió, «Usted me enseñó que no está mal ser fuerte». Una niña, «Si le hicieron eso a usted, me da miedo lo que puedan hacerme a mí». Naomi sintió el suelo desaparecer bajo sus pies al leerlo. Y allí, sola en su cuarto, sentada en el suelo de madera, rodeada de papeles con caligrafía infantil, lloró por primera vez desde aquel día. El domingo siguiente, Naomi se despertó antes que el sol. La habitación estaba sumida en penumbra. Su respiración lenta llenaba el espacio y el mundo afuera aún no había empezado. Sentía el cuerpo pesado, no por cansancio físico, sino por densidad emocional. Era como si cargara sobre los hombros no solo su historia, sino la de todas las mujeres negras que vinieron antes y nunca tuvieron la oportunidad de decir en voz alta lo que ella dijo. Se vistió con ropa sencilla, se calzó unas botas cómodas, recogió el cabello en un moño bajo, tomó las llaves del coche y salió sin destino. La ciudad aún dormía. Condujo durante horas por carreteras secundarias, de esas que serpentean entre campos abiertos, árboles dispersos y señales oxidadas que indican pueblos olvidados. La radio apagada, el móvil fuera de alcance, solo ella y el motor suave del vehículo, deslizándose por un mundo ajeno a todo lo que había pasado. En cierto punto, giró a la izquierda por un camino de tierra y subió hasta un mirador que solía visitar años atrás, cuando necesitaba despejar la mente. El lugar era sencillo, un claro elevado, con vistas a valles profundos y una cerca de madera desgastada separando la tierra del precipicio. Bajó del coche y respiró hondo. El aire era limpio, casi helado. El olor a tierra húmeda y hojas secas llenó sus pulmones con una fuerza primitiva. Caminó hasta la cerca, apoyó los brazos y observó. El cielo aún estaba azul oscuro, pero los primeros trazos naranjas empezaban a rasgar el horizonte. Y allí, ante la vastedad silenciosa, Naomi se permitió algo raro: existir sin función. No era generala, no era símbolo, no era víctima. Era solo cuerpo, piel, respiración. Se sentó en el suelo, recostada contra un árbol torcido, y se quedó allí. Escuchó el canto de las aves despertando, el crujir de las hojas, el viento entre las ramas. Pensó en las mujeres que conoció y que fueron silenciadas. Pensó en cuántas veces cayó para sobrevivir. Pensó en su madre, que le enseñó a no bajar la mirada jamás. Pensó en la niña que escribió, «Tengo miedo de lo que me puedan hacer». Y decidió que ese miedo ya no podía cargarlo sola. Sacó el móvil, abrió la aplicación de notas y escribió, «Hoy me siento con todas las que vinieron antes. Hoy no hablo yo, habla mi historia, mi color, mi verdad. El uniforme puedo quitármelo, pero mi piel no». Guardó. Cerró los ojos un instante. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, encontró paz. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ahora ya no podía fingir que no había visto.